Hola, buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos una vez más al curso metafísico de la Biblia. Continuamos con el curso. En esta ocasión, pues vamos a conversar un poco acerca de Josué, David y Salomón. Como hemos venido platicándolo, pues son estados de conciencia que en la Biblia aparecen sus historias, sus vivencias, todo cómo se ha desenvuelto cada una de las conciencias de cada uno de los personajes. Hemos estado viendo la interpretación de cada uno de ellos. También hemos estado conversando acerca de la importancia de poder analizar, de poder interpretar, de poder llevarlo a una vivencia personal. La importancia también de poder concientizar cada una de las vivencias que acá vamos a conversar. Entonces vamos a iniciar compartiendo un poco la pantalla para poder ver la información. Josué. Para llegar a David y a Salomón, primero hay que estudiar a Josué. Fue el continuador de Moisés y el que introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida después del exilio en Egipto. Josué o Jeshua fue un destacado profeta bíblico. Su nombre quiere decir salvación con el yo soy. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, José cuidaba el tabernáculo. Ahí aprendió el servicio ceremonial y desenvolvió mucha paciencia y mansedumbre. Cuando Josué tenía 70 años, fue consagrado como sucesor de Moisés a orillas del río Jordán, el mismo río donde sería bautizado Jesús. Moisés dejó al pueblo de Israel en manos de Josué porque él no podía entrar en la tierra prometida. Josué se convirtió en el gran líder del pueblo judío. La presidencia de Josué, en que Josué era y estaba, le habló y le dijo que le entregaba la tierra prometida, desde el Líbano hasta el desierto y desde el Eufrates hasta el mar Mediterráneo. Entonces vamos a empezar a platicar un poco acerca de Josué. Josué, pues, como vimos acá en el texto, toda esta información está basada en el libro Biblia de don Rubén Cedeño. Entonces acá vimos que Josué prácticamente le delegó a el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Entonces vemos que la tierra prometida pues es ese estado de dicha, de felicidad, estado donde todo se manifiesta, donde pues los problemas se disuelven, donde las cosas pues dejan de existir. O sea, en el sentido de las cosas negativas pues dejan de existir y todo lo bueno, todo lo agradable pues empieza a manifestar. Como vimos también Josué, lo que quiere decir, su nombre quiere decir salvación con el yo soy. El yo soy es prácticamente, también es un estado de conciencia, y vivir con el yo soy es prácticamente vivir ya con esa conciencia de Dios que hemos estado viendo en los personajes anteriores, que ellos también han desenvuelto esa conciencia hasta llegar al yo soy. Vimos también cómo el ángel se le presentó y le dijo, él le preguntó Moisés al ángel cómo se llamaba y él le preguntó, yo soy lo que yo soy. Entonces desde ahí empezó ese desenvolvimiento de la conciencia. En el caso de Josué, pues él fue el que prácticamente dio el paso para poder liberar o terminar de liberar al pueblo de Israel. Vamos a continuar acá. Vamos a compartir la pantalla. Bendición de Dios a Josué. Las bendiciones son acumulativas siempre que las personas las mantengan con pureza y sin contaminarlas. Así tenemos que la bendición de Dios a Josué lleva implícita las bendiciones de Dios, bendiciones que Dios le dio a Moisés, a José, a Jacob, a Isaac y a Abraham. Entonces prácticamente pues ha sido a través de una línea que
que te han dado las bendiciones. Entonces, esta línea pues se dio en esta época hasta llegar a Josué. Vamos a leer un poco también acerca de lo que vivieron ellos en el caso de lo que le tocó a Josué, la travesía del Jordán. Cuando los sacerdotes junto a Josué y el pueblo de Israel mojaron sus pies en el río Jordán para atravesarlo portando el arca de la alianza, la corriente se detuvo. El río Jordán simboliza el cordón plateado a través del cual desciende la energía divina al cuerpo físico. Como vimos nosotros pues, en actividades anteriores, esa energía que desciende y llega hasta el cuerpo físico, pues es de la presencia yo soy. Eh, hemos visto cómo los personajes, pues algunos personajes la han utilizado para bien y otros para mal. Podemos llevarlo a nuestras propias vivencias, como esa energía, cuando no estamos conscientes, la empezamos a usar lógicamente inconsciente, sin saber que si estamos haciendo las cosas bien o sin saber si estamos haciendo las cosas mal, o si estamos procediendo bien o si estamos procediendo equivocadamente. Entonces, en el caso de Josué, pues ya él ya tenía esa conciencia, entonces ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces, él llevó al pueblo de Israel a atravesar el río Jordán, pero no fue tan fácil como se le, como se veía. No era de solo, ya vamos a atravesar este río y ya llegamos y vamos a disfrutar de todo lo demás. Hay cosas que también hacen falta que hacer. Por ejemplo, la energía que nos llega a nosotros, pues lógicamente, pues la tenemos que calificar con nuestros pensamientos, la calificamos también con nuestros sentimientos, la calificamos también con nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir. Entonces vamos a ver cómo aquí el simbolismo bíblico de alguna manera pues interpreta eso. Vamos a ver, vamos a compartir un poco la pantalla. Atravesar el Jordán es ponerse bajo los beneficios de la energía divina del yo superior. Cuando nosotros nos ponemos eh, bajo los beneficios de esta energía, lo que quiere decir es ponernos bajo la voluntad prácticamente de Dios. Es conocer la voluntad de Dios, es conocer también eh, todas esas cosas buenas que nosotros deseamos, anhelamos. Todo prácticamente es manifestar nuestro plan divino de perfección. Y sabemos que nuestro plan divino de perfección, lógicamente, es manifestar la perfección en todos los aspectos de la vida. Vamos a continuar acá leyendo un poco porque vamos a tratar de, de buscar la interpretación bíblica para poder comprender, analizarlo, eh, todos los sucesos que se dieron en esta época. Jericó. Jericó era una ciudad cananea ubicada en las orillas del río Jordán, simboliza el intelecto inferior rodeado de una muralla intelectual que lo hace impenetrable a la luz de la divina presencia yo soy y lo cierra a toda la espiritualidad. Entonces prácticamente es todas estas murallas, es cuando nosotros nos dan un buen consejo, cuando nos dicen, cuando también cuando nos llaman la atención, cuando hay sucesos también o circunstancias que tenemos que analizar, hay circunstancias también o situaciones que tenemos que ver, pero no desde la lupa del intelectualismo, desde la lupa de las cosas inferiores, sino más allá, verlo desde los aspectos de Dios. Entonces, si tenemos por ejemplo, si tenemos una cosa negativa, puede ser algún problema económico, cuando se dice acá que se mira a través del intelecto o desde la personalidad,
hay ciertas cosas que impiden. Entonces, empezamos a racionalizar esa pobreza, entonces empezamos a decir que la pobreza es por esto, la pobreza es por el otro, empezamos a ver las cosas exteriores. Empezamos a llenarnos también de información. Toda esa información, pues lógicamente no nos ayuda en nada. Podemos pasar hasta años buscando, interpretando, buscándole prácticamente una razón a esa vivencia, a esa situación que quizás es momentánea, pero eso es lo que sucede de que le cierra las puertas para que se manifieste la divina presencia de Dios. Entonces, buscándole respuesta a esa situación a través de libros, a través de cosas que siguen siendo cosas exteriores, pues cuando se llega a la presencia de Dios o se manifiesta la presencia de Dios, pues lógicamente si estoy viviendo una situación en donde hay carencia, pues lo lógico o la parte o el aspecto de Dios que hace falta desenvolver es la opulencia, pensar en grande, pensar en abundancia, pensar en todas las cosas buenas que puedo tener. Entonces prácticamente ahí se elimina, se borra, se, se hace caer todos esos muros, se penetran prácticamente esas situaciones que no nos dejan avanzar. Y prácticamente eso es lo que simboliza esa muralla que prácticamente acorrala o nos acorrala o nos ha tenido acorralados para que no se manifiesten esas cosas o esos regalos que la vida nos tiene, que nos va a dar. Vamos a continuar acá compartiendo la pantalla. El ángel del Señor le ordenó a Josué que 7 sacerdotes tocaran los 7 faros, trompetas hechas con cuerno de cordero, mientras llevaban el arca adelante durante 7 días, dándole 7 vueltas a los muros de la ciudad de Jericó. El arca de la alianza simboliza la presencia de Dios. Entonces vemos acá que el número 7 pues simboliza la perfección y vemos también que se repite varias veces acá. Entonces, los 7 sofás son los decretos. Cuando nosotros tenemos una situación, pues tenemos que usar el decreto, tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo, tenemos que exponer, tenemos que hacerlo saber a la vida qué es lo que necesitamos. Necesitamos decretar esa solución, no quedarnos callados, o sea, no quedarnos en silencio esperando que ocurra un milagro, que alguien venga y nos diga qué hacer, pues eso es lo que no se debe hacer. O prácticamente no lo que no se debe hacer, sino que prácticamente es que nuestra voluntad, que nuestro ser se manifieste en el sentido de que podamos decirlo. Vamos a continuar acá, compartiendo la pantalla para seguir. Los 7 sacerdotes representan los 7 aspectos de Dios, concienciados en la mente humana, que debían ser energizados para tumbar el muro de la intelectualidad simbolizado por Jericó. Entonces, como lo que comentaba anteriormente, pues a veces tenemos situaciones que las intelectualizamos, las llenamos de muchas palabras, buscamos soluciones a través de palabras, y más palabras, y más palabras, entonces nos enredamos, entonces muchas veces paramos un poco peor de lo que queríamos. Entonces acá, viendo el aspecto de Dios, pues prácticamente se barre, se bota, se tumba ese muro de esas intelectualidades, porque basta con decir o con pensar la contraparte de esas cosas que se están viviendo. Se está viviendo pues una parte de carencia, pensar en la prosperidad, si se necesita inteligencia para realizar algún proyecto o hacer algo eh, relacionado con el desenvolvimiento de la inteligencia, pues se puede pensar
concientizar este aspecto. También hubo el aspecto de salud, lo mismo con la belleza, con la pureza, con el perdón, si tenemos situaciones negativas. Hay situaciones que más en relación de amigos, en relación de pareja, en donde se intelectualiza, se dramatiza mucho, se lleva a un teatro, el drama se le da tanta vuelta. Ese drama pues prácticamente lo que hace pues es arrastrarnos para abajo, o sea, de esas cuestiones pues te va la mente, la imaginación va creando, va creando, va creando. Entonces prácticamente a eso se refiere, que va haciendo muros y más muros a través de seguir pensando, a través de seguir imaginando, a través de darle más poder al drama. Entonces, lo fácil es cuando hay una relación, cuando hay una mala relación en cualquier aspecto de nuestra vida, pues ver lógicamente la contraparte. Entonces, si estamos sintiendo odio o otra cosa, podemos ver el amor. Pues vamos a continuar acá compartiendo o el perdón. Ay, perdón. Entonces, hemos visto que es necesario, pues, prácticamente seguir concientizando, estudiando, practicando cada uno de los aspectos de Dios, porque salir de todas esas, todas esas enredaderas intelectuales, hay muchas personas también que escriben cosas que terminan de enredar y enredar, ese es el asunto. Entonces acá lo más práctico, aquí estamos hablando de lo más práctico, de lo más sencillo de salir de esas situaciones. Entonces vamos a compartir para seguir analizándolo. Bueno, entonces luego de hacer todo lo que les pidió, como lo menciona la Biblia, consumieron la ciudad y todo lo que había en ella con fuego. Esto simboliza que el fuego sagrado tiene que transmutar los razonamientos del intelecto del yo inferior. Entonces hay muchos razonamientos en muchas cosas y eso es lo que nos prácticamente nos estanca, no nos permite avanzar. Todas esas cosas que le seguimos dando vuelta en nuestra mente. Pues se sometió a las tierras de Canaán y derrotó a cerca de 31 reyes. Cada rey simboliza un estado de conciencia diferente. Como hemos visto también cada personaje que hemos visto a través de esta cátedra de la Biblia, pues representa un estado de conciencia. Entonces hemos visto cómo este estado de conciencia pues se ha desenvuelto y ha tenido que vivir a través de la experiencia las situaciones para poder desenvolver esa conciencia del yo soy o acercarse a Dios. Vamos a continuar acá hablando un poco, vamos a leer un poco más para poder analizarlo y darle una interpretación. El rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel y antecesor de David. Representa el paraíso perdido, pues le falló a Dios en una batalla cuando debía darles fin a todas las oposiciones a la voluntad de Dios y no lo hizo. Por esto decidió retirarle su bendición. Se puede tener convocatoria, bendiciones, don de palabra, opulencia y verdad mientras se es justo, honrado, bondadoso, servicial y se cumple con la voluntad de Dios. Existen situaciones en nuestras vidas o han habido situaciones en nuestras vidas en donde hemos salido de esa situación y a veces le damos la espalda a, a Dios después de recibir todas las bendiciones, a veces damos la espalda y nos damos cuenta que esas bendiciones se pierden. Hay muchos personajes,
que han vivido esa situación. Hay personas también, hay amigos, podemos hablar de nuestra experiencia propia también, donde se nos ha dado y por no, por darle la espalda a Dios o a la voluntad de Dios, pues todo eso se pierde. Muchas personas hemos visto que han conseguido opulencia, parejas, un buen trabajo, perdón, pero todo esto se ha perdido. Entonces vemos que el rey Saúl pues representa todo eso. Basta que la persona comience a estafar, se cree importante, se llena de ambición, prepotencia, altanería para que Dios mismo la deponga. Vamos a continuar. Y llegamos con David. El rey David, segundo rey de Israel, simboliza el amor, la sensibilidad, la gratitud, la diplomacia, la actividad y la tolerancia hacia todo el mundo. Es la personificación de la llama rosa del amor divino, amó a hombres y mujeres por igual. Samuel simboliza aquel que escucha a Dios. Este profeta bíblico ungió al rey Saúl y cuando éste falló, hizo lo propio con David, invistiéndolo como sucesor. Entonces vemos acá que Samuel simboliza aquel que escucha a Dios. Entonces, hemos visto cómo después de que Saúl le falló a Dios, Samuel fue el que escuchó la palabra, como dice la Biblia, la palabra de Dios, y entonces mandó a David como sucesor. Entonces vemos acá eh, cómo, cómo se desenvolvió esa situación. Dios mandó a Samuel a que buscara a David y el profeta lo encontró en Belén cuando el futuro rey era apenas un humilde pastor. El rey Saúl se había apartado de la gracia de Dios y vivía atormentado. Entonces trajeron a David, que tocaba la cítara y lo consolaba. Con sus dulces melodías, de esta manera David entró en contacto con el rey, al que le sucedería en el futuro. Entonces vemos que todos esos tormentos, todas esas cosas que si no podemos dormir o tenemos situaciones de las que no podemos salir, es por esa falta de conciencia. Hemos hablado mucho acerca de la conciencia, o creo que yo también he utilizado mucho esa palabra, pero conciencia no es nada más que vivir con conocimiento y vivir con esa experiencia. Entonces, ya si ya hemos experimentado, o sea, si ya hemos aprendido la lección, pues lo que nos queda pues es alinearnos y seguir hacia arriba y hacia adelante. Vamos a ver acá eh, cuando David y Goliat. Goliat era soldado filisteo, un soldado filisteo gigante. Él representa el odio, la vulgaridad, la tosquedad y la rudeza. Aún siendo adolescente, David, que simboliza el amor, le derrotó a Goliat. En una guerra contra los filisteos lo mató con una onda. Entonces vemos acá que todo ese odio, toda esa vulgaridad, pues prácticamente es vencida con el amor. El amor es una energía prácticamente irresistible, es una energía que cuando uno la manifiesta, cuando uno la expresa, es capaz de hacer muchos milagros. Entonces, aquí está simbolizado cómo el amor, pues prácticamente bota con todo eso, con toda la tosquedad, con la rudeza, con el odio, con esa vulgaridad. Y entonces, vamos a ver acá, vamos a continuar acá para seguir conversando. En la batalla del monte Gilboa, el rey Saúl y su hijo Jonatán perdieron la vida sin dejar descendencia. David, amigo íntimo de Jonatán, fue proclamado rey. Entonces, así fue como David fue proclamado como rey. Pero David también tuvo sus situaciones, tuvo sus, sus metidas de pata,
Y una metida de pata que tuvo fue que se enamoró de Betsabé. Entonces, cuando se enamoró de Betsabé, prácticamente pues ya no pudo dejar de pensar en ella, pero en este caso Betsabé tenía un esposo. Entonces, lo que hizo David es de que mandó al esposo a la guerra, y en esa guerra pues el esposo falleció y entonces prácticamente Betsabé quedó viuda. Pero en ese entonces estaba el profeta Natán, y él fue que reprendió a David, y David pues prácticamente aceptó que se había equivocado. Y lo que hizo David fue ofrecer sacrificios a Dios en el templo, ayunar para obtener el perdón por haber violado la ley de Dios. Jerusalén es la capital espiritual y ciudad sagrada para los judíos, cristianos, islámicos y metafísicos. Representa la casa de la paz espiritual, el lugar donde se encuentra la conciencia del ser, el asiento del yo soy. Y fue el rey David quien hizo de Jerusalén un centro religioso al conducir hasta ella el arca de la alianza. Su ángel guardián es la señora Shalom. Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo. Por ello, los seres humanos han peleado, soñado, idealizado y hasta muerto. Entonces, hemos estado acá analizando un poco todo el texto acerca de David y sus vivencias, también de Josué, y vamos a ver cómo él, pues, a través de sus vivencias, pues, fue desarrollando esa conciencia también. David danzó completamente desnudo delante del arca de la alianza, mientras esta era conducida a Jerusalén. El arca de la alianza representa la divina presencia de Dios. No existe vergüenza en mostrar lo más íntimo cuando se actúa con verdadero amor, no importa de qué amor se trate. Entonces, prácticamente acá es no temer, no, no ocultarse. Si uno está pasando una situación a veces muy vergonzosa, no pensar de que para Dios es algo que no nos va a escuchar, o que va a ser una situación en la que vamos a ofender a los demás. No, porque si en este caso nos damos cuenta que la bondad de Dios pues va más allá del humano, va más allá de cualquier crítica, va más allá de cualquier interpretación, de, va más allá de cualquier cosa humana que se pueda dar. Entonces nosotros podemos desnudar prácticamente nuestras fallas, nuestras necesidades, todas esas cosas que tenemos para poder entrar en comunión con Él. Entonces acá vamos a continuar con la historia de David. David tuvo varios hijos, y tuvo a Absalón, que Absalón representa al estudiante o hijo rebelde, traidor, intelectual, quiere usurpar el puesto de sus padres o maestros, y falla en el intento. Absalón era el tercer hijo del rey David y el más amado por su padre. El rey David colmó a Absalón de los mejores cuidados y de las más excelsas instrucciones. Entonces, ¿cuántos de nosotros no, no hemos sido así, o tenemos a alguien que es así, y quieren ocupar puestos que no le corresponden, lugares que no son de ellos, y prácticamente fallan? Entonces, a eso se refieren, que porque más que queramos, por más que lo intentemos, siempre, siempre hay una preparación, siempre hay un porqué. Alguien está en ese puesto, alguien está en esa situación, prácticamente es por correspondencia. Entonces no podemos robar esas cosas que no nos pertenecen. Vamos a continuar acá leyendo para poder seguir con esto. Absalón jamás podría contra el poder, la inteligencia, la capacidad de su progenitor. El rey David poseía algo aún más grande,
las bendiciones de sus maestros, la protección de los profetas de Israel con las que estaba ungido, sobre todo la de su maestro, el profeta Samuel. Entonces vemos acá, es una imagen representativa de cómo Absalón fue prácticamente, eh, quedó muerto, porque los cabellos se le quedaron enredados en un árbol. Entonces, esto lo que simboliza, eh, que por más que se intente, por más que se busque hacer, por más que se intente robar algo, no se puede. Porque cada uno está donde corresponde y como dice acá, pues no, él no podía ocupar ese lugar. O sea, él no tenía la preparación, no tenía nada, prácticamente lo estaba haciendo por seguir esos impulsos del, de la mente, esos impulsos de los sentimientos, impulsos negativos que lo hicieron caer en eso. Y llegamos a Salomón. Salomón, rey de Israel, hijo y sucesor del rey David. Simboliza la sabiduría, inteligencia, iluminación, observación, intuición, genio y comprensión. Entonces vemos acá una pintura que simboliza cuando Salomón estaba durmiendo y eh, él tuvo una visión en donde Dios le decía que él podía pedir lo que quisiera. Entonces él le pidió un corazón sabio para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, prácticamente lo que él le pidió fue sabiduría y Dios, pues Dios se la dio. Y el discernimiento, pues es algo bien importante para nuestra vida, para nuestro desarrollo espiritual, para cualquier cosa que hagamos. Entonces el discernimiento es darte cuenta consciente y profundamente de la realidad de las cosas. El discernimiento prácticamente es darte cuenta. Si yo no me he dado cuenta de cosas que tengo que cambiar, van a pasar los años, van a pasar situaciones, cosas que prácticamente me van a hacer, no voy a avanzar, no voy a poder seguir, no voy a poder disfrutar si no tengo ese discernimiento, si no puedo ver la diferencia entre lo bueno y lo malo, tampoco voy a poder de alguna manera llevar ese plan divino a su manifestación si no lo discierno correctamente. Espiritualmente es distinguir entre lo real y lo irreal, lo efímero y lo eterno, para escoger lo real y eterno, como resultado de la meditación y la sabiduría. Se consigue el discernimiento al preguntarse en todo, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Puedo hacerlo mejor? ¿Esto es para el bien de la humanidad o de mi ego? ¿Esto es eterno o efímero? ¿Sirve esto para el progreso interno o no? El discernimiento destruye las etiquetas de la mente, la ignorancia y pone fin a la mentira. Entonces, prácticamente hemos visto cómo pues estos reyes eh, prácticamente fue una línea consecutiva pues, en donde cada uno pues recibía ciertos beneficios o dones o gracias de Dios. En este caso, pues llegamos a Salomón. Recordamos que pues él escribió los proverbios igual que David. Entonces, algo bien importante después de poder ver la vida de ellos, esta interpretación bíblica, ya vimos el personaje de Absalón que trata prácticamente de llegar a ser rey sin hacer ningún trabajo, sin un esfuerzo, y como pues Salomón a través de la inteligencia, del discernimiento, de poner los pies en la tierra, de tener la sabiduría. Prácticamente la diferencia entre Salomón y Absalón fue de tener esa inteligencia, ese discernimiento, eh, poder ver entre lo irreal y lo real. Absalón pues prácticamente estaba cegado, no pudo ver,
más allá de sus ambiciones. Entonces, nosotros también podemos observar nuestras ambiciones, porque las ambiciones no son malas. Las ambiciones prácticamente cuando son positivas, pues son buenas. Siempre llegar o tener, a tener más, pero siempre discernir para qué quiero eso, es para bien, si va a ser para siempre o va a ser solo por un momento, esto va a ser solo para mí o también va a ayudar a los demás. Entonces, todas esas cosas bien, con eso nos va a ayudar un montón a no meternos en problemas. Entonces, hasta acá hemos llegado el día de hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, pues lo pueden dejar acá en los comentarios. Mi nombre es Teddy y les agradezco su presencia en esta noche y les deseo feliz noche. Muchas gracias.